Arrancamos con el primer panel de este Energy Summit. Me acompaña Fernanda Raggio, ella es vicepresidenta de Exploración de YPF. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gracias a vos Florencia, un por gusto. venir. Gracias. Bueno, hablamos con alguien de YPF y de temas de exploración, así que una agenda amplísima que tenemos para desarrollar. ¿En qué está trabajando hoy YPF en materia de exploración? Bueno, nosotros básicamente en exploración lo que hacemos es construir un portafolio que sea un poco mirando al mediano y largo plazo, ¿no? Hay cosas que están sucediendo hoy y nosotros tenemos esa mirada de cuidar el futuro de la compañía, con lo cual estamos muy alineados a lo que es la estrategia que propone Horacio Marín, quien está liderando la compañía, con este proyecto 4x4, que básicamente consiste en cuadruplicar el valor de la compañía en 4 años. Y en ese sentido también hay algunas premisas rectoras que nosotros como exploración seguimos, que es generar valor y que sean proyectos rentables y de escala. Con lo cual, ese es un poco el objetivo de nuestro portafolio y básicamente hoy tenemos 2 ejes para explorar. Uno es el no convencional y otro es el offshore. Con lo Claro. cual, ahí es donde estamos abocados, principalmente en el área de Bueno, exploración. ahí tenemos un montón de títulos para ir tocando. Diría por ahí de arrancar por lo último, que es qué pasó con Vaca Muerta, Mendoza, por ahí una provincia que no la relacionamos tanto con los hidrocarburos. ¿Ahí hubo novedades? Sí, la verdad que estamos muy contentos. El proyecto Vaca Muerta, como bien sabés, es algo que se inició hace ya varios años, allá por el 2008 empezamos a explorarlo, hasta que empezamos a desarrollarlo y es la realidad que todos conocemos. Pero lo que hacemos en exploración de Vaca Muerta es buscar ese límite, ese horizonte de producción, más allá de lo que es el hub core, o los hubs que hoy tiene Vaca Muerta, que son las zonas conocidas en producción. Entonces, queremos explorar esos límites y por eso, bueno, fuimos hasta el límite más hacia el norte de la posibilidad de explorar Vaca Muerta, que es Mendoza. Es un área realmente muy interesante donde queda posibilidad de explorarlo, son 800 kilómetros cuadrados al norte del río Colorado. Y bueno, ahí teníamos unos bloques con compromisos con la provincia de Mendoza, donde acordamos y comprometimos inversiones en no convencional, y así fue que hicimos un pozo vertical y 2 horizontales navegando en los horizontes para ver la productividad. Y durante estos últimos 3 meses lo estuvimos ensayando, porque básicamente uno declara que es un éxito cuando ves que la productividad es buena, ¿no? Claro. Porque podés estar extrayendo petróleo, pero que no es rentable y vamos a buscar mejor rentabilidad. Y la verdad que los resultados fueron muy interesantes y esta semana anunciamos ese descubrimiento en el extremo más hacia el norte de la cuenca. Claro. ¿Y qué se encontró? Bueno, encontramos petróleo, Sí. básicamente de las 2 niveles que navegamos, encontramos petróleo de muy buena calidad en ambos pozos. Son pozos que tienen 2 nombres distintos, las ramas, y la verdad que bueno, eso al extrapolar a lo que podría ser un desarrollo, estas ramas fueron de 1000 metros, y bueno, un desarrollo en general lo hacemos de 2500 metros, con lo cual la productividad sería mucho mayor. Y fue muy interesante, no solamente el volumen que descubrimos, sino también la calidad del crudo. Claro. Y bueno, eso nos habilita a pensar en a continuar explorando en Mendoza, y así fue que nos comprometimos para hacer otro pad, o sea, otro set de pozos, para mirar cada rincón del bloque y pensar en un futuro cercano en desarrollarlo, ¿no? Claro, productividad vieron similar a lo que hoy trabajan en Vaca Muerta ya. Exactamente. Bueno, no, es un poco menor, pero Claro. porque, bueno, justamente estamos en el borde de cuenca, tiene características distintas, pero es una productividad que es alentadora, muy interesante, es rentable, con lo cual, imagínate que para lo que es Mendoza, una noticia de estas, de poder tener en su provincia un potencial desarrollo, me parece que es sumamente importante. Claro, ¿y cuántas fueron las inversiones en ese proyecto? ¿Cómo fue que se pensó? No, mira, en términos de cuánto salió, tal vez es una información que no puedo proveer ahora, pero estamos pensando que el futuro pozo podría estar rondando los 30 millones de dólares, que eso consiste en el pozo vertical con las 2 ramas, con lo cual YPF, lo interesante es que está dispuesta a invertir más allá de lo que es el hub core y ampliar esa frontera, porque justamente estamos viendo que Vaca Muerta es justamente el proyecto más importante que tenemos y, como bien dijiste al inicio, es el que puede impactar en la realidad del país, ¿no? Claro. Y cuando podés abarcar
más provincias en esta... Claro, porque eso lo hablamos de Neuquén. Eso hablamos de Neuquén. Entonces, por eso es tan alentador explorar Vaca Muerta en otras provincias. Claro. En este caso fue Neuquén, pero también Vaca Muerta tiene una parte de su borde que llega a Río Negro. Con lo cual, digo, volver a poner otro... Exactamente. ¿no? O sea, nosotros exploramos todo el borde de la cuenca, digamos, del límite de Vaca Muerta, para extender ese horizonte productivo más allá del core hub y del hub norte y el hub sur. Claro. Y cuando encontrás algo como fue en este caso, del hallazgo y de avanzar hasta que después eso pueda estar en producción, ¿cuánto pasa de...? Bueno, la pregunta es muy buena porque, como te dije al inicio, la exploración comenzó allá por el 2008-2009, cuando los campos estaban declinando y veíamos que YPF necesitaba algo disruptivo, algo de escala para poder seguir creciendo. Vimos que en el mundo Estados Unidos estaba empezando con los shales y dijimos, hagamos un ranking de todos los shales de Argentina. Por supuesto, Vaca Muerta rankea, la cuenca neuquina tiene características excepcionales, es lo que llamamos una super basin, una super cuenca, con lo cual empezamos por Vaca Muerta. Para poner un poco de escala, el primer pozo no convencional a Vaca Muerta lo hicimos en el 2010. El primer pozo horizontal fue allá por el 2015, 2016, donde empezamos a entender que había que hacer pozos horizontales, ¿no? Claro. Con lo cual, eso fue una curva de aprendizaje que probablemente nos llevó un tiempo X. Hoy estamos, digamos, ya sabemos que es un proyecto que impacta fuertemente en la economía del país, pero ese aprendizaje, cuando uno va a otros shales, por ejemplo, Palermo Aike, que lo estamos evaluando en Santa Cruz Sur, eso va a ser más corto el tiempo, porque ya hay una curva de aprendizaje que YPF transitó 6 años y no vas a tener todo esto. Ya arrancamos con pozos horizontales de entrada, con lo cual todo ese aprendizaje que fue muchos millones de dólares que YPF invirtió en conocimiento, en entender, en equivocarnos, en levantarnos, en poder avanzar, eso es un capital súper valioso que tiene la compañía de aprendizaje y que es probable que, no es probable, te lo confirmo, que se va a aplicar a otros proyectos, ¿no? Claro, bueno. Entonces los tiempos van a ser mucho más cortos. Claro, o sea, lo de Mendoza una recontra buena noticia. Súper buena noticia. Y ahora pasamos a otra posible buena noticia, veremos, de Palermo Aike. Contame un poco qué es eso, dónde está, qué puede pasar ahí. Perfecto, mira, a mí Palermo Aike me encanta porque yo antes de entrar a esta fase de gestión como geóloga trabajé en la cuenca austral y bueno, íbamos mucho al campo, a los afloramientos, a entender cuáles eran los proyectos posibles a futuro y ya empezábamos a ver Palermo Aike ya hace unos años atrás. Con lo cual es todo un trabajo de los geocientistas de buscar y de soñar un futuro para el país. Y eso nos llevó a la cuenca austral. YPF no tenía presencia. Hace unos años ya hemos salido, muchos años atrás YPF salió de la cuenca austral y retomamos en la última década y poco. Con lo cual, hoy solamente tenemos un bloque exploratorio perdón, ahora tenemos 3, pero empezamos con un bloque exploratorio que compartimos con CGC. Y bueno, justamente esto de explorar un no convencional en una cuenca nueva fue porque en ese ranking de todos los shales de Argentina, Palermo Aike rankeaba segunda, ¿no? Entonces, por características de la roca, geológicas, muy técnicas, era muy interesante explorarlo. Entonces, esto comenzó... ¿Qué año más o menos? No, bueno, esto lo venimos trabajando. El ranking lo hicimos cuando hicimos lo de Vaca Muerta, ya por el 2010. 2010, okay. Rankeamos 2009, rankeamos todo el país. Y después empezamos a tomar información, a tomar datos durante todos esos años para poder armarnos de una base de datos y poder poner la ubicación más precisa. El primer pozo que estamos haciendo lo estamos haciendo en conjunto con CGC, es un área que es de CGC y acá nos unimos como dos compañías para lograr desrisquear, como decimos nosotros, y lograr entender el segundo shale de Argentina, con lo cual en dominio minero de CGC y junto con YPF como operadora, por el conocimiento que traemos de Vaca Muerta, es que nos asociamos para hacer este proyecto que se encuentra, digamos, está más o menos 100 kilómetros al este de Calafate, está bastante más al este de la cordillera, nos tenemos que alejar de la cordillera, ahí está el bloque. Y bueno, es un proyecto que ya lo fracturamos, hicimos las estimulaciones hidráulicas, las terminamos la semana pasada
Y bueno, ahora falta ensayarlo, como hicimos el de Mendoza, a ver si la productividad nos acompaña. Claro. Hay mucha expectativa porque, como te decía, una nueva provincia que sumamos a esta posibilidad de desarrollo local, ¿no?, que es tan importante. Y entre Mendoza y Santa Cruz, ¿cuál dirías que está más avanzado? No, en Mendoza, digamos, hay un conocimiento de vaca muerta mucho más profundo. Claro. Hay un entendimiento, es extender simplemente la tecnología que se aplica en el Hub Core, buscar ese mismo criterio para poder desarrollarlo en el sur de Mendoza. En cambio, Santa Cruz tiene otra complejidad, porque estás muy lejos. Y estás muy lejos del centro operativo no convencional de YPF, con lo cual es muy costoso llevar mucha la operativa a esa zona. De ser rentable, de encontrar un proyecto que se puede viabilizar, bueno, hay toda una posibilidad incluso para las compañías de servicio y todo lo Para que la va provincia para la también. provincia, para la gente local, es progreso, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante estos meses de ensayo y de ver productividad para que, bueno, que los santacruceños tengan también su muy buena noticia, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo fue la alianza con la empresa? ¿Las dos están invirtiendo? ¿YPF pone tecnología y la empresa tiene las hectáreas? ¿Cómo funcionan esas Un alianzas? poco cómo consiste, ¿en qué consiste? Bueno, la mayoría de los bloques, hay pocos bloques en que las compañías están solos, pero existen. En el onshore es más común que una compañía esté el 100% en un bloque. Pero también tenemos asociaciones, muchos estamos asociados con otras compañías. En el caso de Palermo Aike, como bueno, nosotros no tenemos tanto dominio minero y en la cuenca austral realmente CGC es dominante en cuanto a dominio minero, a creaje, como le llamamos en la industria. Bueno, nos asociamos, fue una decisión entre privados de decir, bueno, yo pongo el dominio minero más el conocimiento que CGC tiene también de la cuenca y nosotros traemos el conocimiento transitado en Vaca Muerta. Entonces, ahí estamos invirtiendo el 50% cada compañía. Pone, digamos, las inversiones son compartidas al 50%. Claro, y por ahí los grandes títulos que uno ve de Palermo hay que se viene otra vaca muerta. ¿En qué nos basamos como para estar tan optimistas? Nosotros, un poco en el equipo, en forma jocosa, decimos que Vaca Muerta terminó siendo una unidad de medida, ¿no? Porque parece Claro, hay otro sí. Vaca Muerta, un Vaca Muerta más chico, la Tres hermana de Vaca muertas, Muerta. claro, sí, ahora. Es muy interesante lo que se transformó como en marca en el poder de lo que fue un proyecto tan importante como Vaca Muerta. Nosotros visualizamos geológicamente características distintas porque es otra cuenca, ¿no? Tiene una génesis de cómo se fueron depositando los sedimentos en la cuenca, distintos que en la Claro. cuenca neuquina. También sería igual no convencional. Es un no convencional, es un shale. Los shales tienen una característica particular, ¿no? Tiene contenido de materia orgánica, y lo interesante y la similitud es que ambos se depositaron en lo que hace millones de años fue un mar. Los dos son marinos, con lo cual eso es una característica muy importante porque los shales que en el mundo funcionan son de origen marino. Tiene mucha extensión areal, tiene 12.500 kilómetros cuadrados, es todo lo que es Santa Cruz Sur hasta Tierra del Fuego, pasa por Chile. Claro, 12.500 y vaca muerta, ¿cuánto tiene como para? Tiene bastante más cerca de... Ok. Sí, es bastante más. O sea, depende qué área tomes, pero puede llegar a 30.000. Pero esto es mucha extensión areal, con lo cual algunas características de rocas con similitudes y otras con diferencias, ¿no? ¿Por qué decimos menor? Porque, bueno, cuando uno estima los recursos que tiene toda esta roca, nos da un valor menor, pero todavía no vemos la productividad. Yo siempre le digo al equipo, esperemos a ver qué nos da para poder concluir esas comparaciones y a ver cómo juegan estas diferencias y similitudes que tienen con Vaca Muerta. Claro, ¿y ese dato de la productividad cuándo va a estar? Bueno, en general los ensayos en exploración los hacemos por 3 meses, lo ideal es hacerlos 6, con lo cual probablemente de esos 3 lo extendamos a 6, pero en 3 meses podemos, así como fue en Mendoza, que se cumplieron los 3 meses la semana pasada, podemos tener una solución, una conclusión. Claro. Con lo cual este año ya vamos a saber próximamente
como es Palermo Aike también. Claro, wow, qué interesante. Y ahí el tema de los estudios, ¿se hace todo allá o se trabaja en Neuquén también, en Buenos Aires también? Los estudios, vos cuando tomás información del pozo, se manda información al laboratorio, mucho lo trabajamos en nuestras oficinas, es bastante variado, ¿no? Pero después la conclusión, y si bien se trabaja en equipo las dos compañías, en este caso, YPF es operadora, con lo cual muchas de las decisiones las compartimos, pero se toman en YPF y muchos de los estudios también se comparten entre las dos compañías, con laboratorios que tenemos en común. Claro. Con lo cual es algo que está bastante, digamos, armado por todo lo recorrido en Vaca Muerta, un poco el flujo de trabajo no convencional que estamos planteando es básicamente la réplica de cómo se trabajó en Neuquén. Claro. Y una vez que decís, bueno, acá encontré, soy productivo, están los hidrocarburos acá, está la tecnología, está todo, de ahí a decir, como empresa lo voy a explotar, ¿es una decisión que ya está o se toma después de que tengas los resultados? Después de que tengas los resultados y vos ves que es rentable, tiene una productividad tal que hace que un proyecto sea viable, se pide, digamos, a la provincia lo que se llama una SENCH, que son concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, así como tenemos en la cuenca neuquina, y comprometes una actividad con la provincia que vas a hacer la explotación de ese proyecto. Entonces ahí es donde se define lo que llamamos el full field development, o sea, el desarrollo masivo del campo, ¿no? Así como se escucha mucho en los medios, o se escuchaba hablar de la factoría de Vaca Muerta, y es porque es un engranaje donde se perforan pozos con ciertos estándares uno atrás del otro, entonces se hace un desarrollo masivo. Eso es un acuerdo que se hace luego de los resultados exploratorios y de delineación, y es un acuerdo con la provincia. Claro. Es un compromiso que asumís también para generar esa actividad, ¿no? Claro. Y la idea de YPF es, si se llegara a encontrar, tanto Palermo Aike como Mendoza, es avanzar por eso, o sea, seguir creciendo. Por supuesto, claro. Cuando uno explora una zona y avanzás nosotros le llamamos, el plan de Palermo Aike lo llamamos como un plan ambicioso porque como no tenemos nada, en Vaca Muerta había muchos pozos que atravesaban Vaca Muerta históricos, acá no hay tanto. Vamos a tener que hacer una pequeña campaña entre 5 o 6 años de pozos exploratorios, Claro. distintas partes de la cuenca, para poder tener un entendimiento, capturar datos y tener un entendimiento. Pero mientras, si vos ves que en un bloque es muy propicioso, tiene muy buena productividad, perfectamente se podría pedir una SENCH y hacer un desarrollo. Pero yo sería moderada en ese mensaje porque hay una fase exploratoria que necesitamos transitar previamente, ¿no? Claro, o sea, no estoy tan optimista como antes, ¿o sí? No, sí, el optimismo nosotros, a los exploradores, nunca perdemos el optimismo. Geólogos. Los geólogos y en exploración no perdemos optimismo, pero lo que digo es que necesitamos hacer más pozos y lo interesante es que se concretó las primeras estimulaciones hidráulicas en Santa Cruz de estas características que no existieron antes. Eso me parece muy interesante. Y te paso a una tercera exploración de YPF, después me contarás si hay más, pero por ahí las que más están en la agenda son estas, es el tema del mar argentino, del offshore, porque ahí ya no estamos hablando del onshore, sino algo totalmente distinto. YPF no tiene actividad en offshore, ¿no? Hoy en Argentina. Sí. Ah. Sí. Tenemos... En el 2018 se lanzó una licitación pública internacional donde 38 bloques se dispusieron así para que las compañías puedan, digamos, apostar y ganar algunos bloques y invertir. Pero digo, materia de explotación. No, es exploración. Es exploración. Es exploración pura. Hay bloques de explotación que lo tiene Total en el Tierra del Fuego para gas. YPF todavía no está Pero en ese. YPF lo que hacemos, sí tenemos bloques, hemos adquirido en esa ronda licitatoria, en el año 2019, ahí tomamos esos bloques y tenemos en Argentina 6 bloques, y en Uruguay adquirimos el año pasado un bloque en el offshore de Uruguay, que estamos al 100%, con lo cual totalizamos en el offshore argentino y uruguayo 7 bloques exploratorios. Lo que estamos en la mayoría estamos asociados con Equinor, con Total, digamos, no estamos solamente en el de Uruguay. En este momento estamos perforando el primer pozo de aguas ultra profundas en Argentina, que es en el
bloque CAN 100, es el bloque que está a 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Claro, eso está pasando ahora. Eso está sucediendo ahora en este momento y la verdad que es un hito histórico para el país, primero porque es el pozo de aguas más profundas que hemos perforado hasta el momento, porque de descubrir abriría realmente algo de otra escala que hoy no tenemos en Argentina, ¿no? Sería muy, muy trascendental un descubrimiento en el offshore. Es un proyecto de frontera porque en el offshore no hay ningún pozo con esas profundidades de agua. Los pozos que se hicieron en Argentina son muy, muy someros. Someros decimos de poquito espesor de agua, 100 metros, 200 metros, muy pocos. Este tiene 1500 metros de agua. Es un barco perforador que está en alta mar perforando el primer pozo. Las buenas noticias que hemos tenido en los últimos años es que del lado africano, en el 2022, Total y Shell anunciaron 2 descubrimientos gigantes, absolutamente gigantes, algo de fuera de escala. Y eso fue muy alentador para todas las operadoras del lado americano, porque África y América estaban juntas hace millones de años, Claro. con lo cual hay una analogía con el margen africano, con lo cual esos descubrimientos realmente levantaron mucho interés en lo que es la costa, el mar, Uruguay y Argentina. Por eso tenemos tantas compañías majors, o sea, de escala internacional, operando el margen argentino. La fase del primer periodo exploratorio es puramente sísmica, o sea que el compromiso con el Estado Nacional de estas compañías era registrar sísmica y eso se está completando actualmente. Nosotros hemos registrado sísmica y culminamos hace un par de semanas en forma muy exitosa. Y el único bloque que no tenía sísmica porque estaba fuera de esa ronda fue el CAN 100 donde estamos haciendo el pozo, porque ese era un bloque de YPF Claro. no entró en licitación. Con lo cual estamos con actividad sísmica en este momento, perforando el primer pozo de aguas ultraprofundas y como vos bien decías, en Tierra del Fuego, en aguas más someras, Total está también desarrollando Fénix, proyecto de gas súper interesante también. Claro, sí, sí. Esta es la actividad argentina hoy. Y después vamos a tener actual. un panel también en este Energy Summit de Total Energies. Súper interesante. Súper interesante porque por ahí cuando surgió todo el tema del offshore en el mar argentino, mucha gente fue como, ¿qué es esto? Argentina, meterse en eso. Y ya teníamos eso. Ya está en el sur de Argentina, Sí, ya sí. está pasando el offshore. Y producen el 20% prácticamente del gas del país, aproximadamente un porcentaje muy elevado de gas Claro. sale del offshore somero de Tierra del Fuego. Y en el tema del mar argentino, ¿cuándo crees que podríamos tener alguna precisión más de qué hay, cómo sería la productividad ahí? Bueno, eso tiene otro plazo. El mar, primero que estamos haciendo el primer pozo y un poco para contarte, los proyectos exploratorios, las chances de ocurrencia de lo que estás buscando que ocurran son bajas, es de un 20%, pero en general los proyectos, a veces cuando se lo comentamos a gente que no es de la industria, 20% parece súper poco, pero para nosotros está muy bien, Sí, yo realmente. pensaba que estaba bien. Está muy bien, exactamente. Pero el primer pozo que vamos a hacer es un pozo que no se va a ensayar, no vamos a extraer hidrocarburos del pozo, se va a abandonar y simplemente con datos indirectos que vamos a obtener del mismo, vamos a identificar, acá hay un volumen importante de hidrocarburo o no. En el caso que haya, se van a hacer appraisals, que son pozos para delinear qué tan grande es ese volumen de petróleo que podríamos extraer. Eso te puede llevar a 2 o 3 años, porque traer un barco, hacer estos pozos, las permisologías, son tiempos bastante extensos. Y a partir de allí se empieza a pensar todo el desarrollo que se hace. Es un modelo de negocio muy distinto al onshore, al no convencional, porque todo el capital que necesitas invertir se hace en la primera fase, digamos, es capital intensivo al principio, pero luego es producción y mantenimiento de campo. ¿Por qué? Porque todo se perfora junto antes y se pone a producir todo junto. En el onshore es distinto. Vos haces un pozo, lo enganchás, ¿no? Lo pones la puesta en marcha, haces otro pozo, lo enganchás, haces de a uno. En cambio acá se perfora todo junto y luego se pone a producir. Con lo cual, el modelo de negocio es distinto, es capital intensivo al principio y un poco te cuento los números del mundo. Históricamente, entre que descubrís y tenés el primer barril de petróleo, en general eran 10 años. Ok. Guyana, ExxonMobil en Guyana acortó el tiempo a 5. Ellos descubrieron en Lo de Guyana es Es impresionante. 2014, 2015 descubrieron y 2019 empezaron a producir. O sea, acortaron los tiempos realmente en forma fantástica y muy interesante para toda la industria, ¿no? El arco de la industria.
Y Petrobras también tiene una ambición de hacerlo aún en tiempos más cortos, con lo cual nuestra esperanza es que, asociados con compañías de primer nivel mundial que tienen la tecnología, el know-how como para hacerlo, de descubrir, la idea sería ojalá que lo podamos tener un tiempo más acotado. Claro, menos de 5 años dirías. No me aventuro a decir eso porque no hay nada en Argentina como Claro. para sostener este tipo de proyectos. Por lo tanto, es tan interesante de que esto sea exitoso porque generaría desarrollo de industria que hoy no existe en Argentina, de mano de obra calificada que tampoco existe, con lo cual, si nos va bien, realmente sería algo de otra escala, ¿no? Claro. Y de todos estos proyectos que estás marcando, ¿cuál es la inversión total que hace una empresa como YPF en materia exploratoria? Bueno, eso en cuanto a millones de dólares te Sí. referís, eso es bastante variable. No sé si eso ha sido publicado, pero en realidad este año tenemos un par de pozos para hacer. En general la exploración la medimos en cuanto a actividad, en cuántos pozos pones por año. Este año, como ya teníamos compromisos, estamos básicamente haciendo estos pozos que estamos terminando, el Palermo Aike, el de Mendoza y principalmente el más importante y el de mayor capital, que ese sí no puedo decir cuánto sale, es el del offshore, que se llama Argerich X1. Pero bueno, en general son porcentajes, te hablo más que YPF, que estamos en la escala, pero lo que las compañías invierten es en general entre un 5 o un Claro. poquito menos del porcentaje de lo que es el CAPEX del upstream. Ah, ok. ¿No? Si el upstream invierte 5.000 millones, más o menos entre un 3%. En YPF en los últimos años fue un poquito menor, pero ahora con este relanzamiento de estos proyectos tan importantes, probablemente a futuro logremos un porcentaje más alto. Claro, es de un sector inversión. al que se le da importancia, Se le digamos, da en la mucha exploración. importancia porque te está marcando, digamos, esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Claro. Y la diversidad de portafolio. Bien, y bueno, nos quedan unos pocos minutos, pero también preguntarte por la licencia social, porque uno va y explora en zonas donde por ahí no había ningún tipo de explotación Claro. o desconocimiento del mundo energético. ¿Cómo se trabaja ahí? Ese es un tema súper interesante y que, bueno, hay dos miradas. Uno, lo que sucedió en Vaca Muerta hace muchos años, cuando tuvimos que salir a explicar en qué consistía las fracturas hidráulicas. Y la más reciente, en la que me siento más involucrada, tal vez para contarte, es la del offshore. En el 2021 Argentina adhirió a lo que es el Acuerdo de Escazú, donde 26 países de Latinoamérica y el Caribe adhirieron, y eso significa que disponibilizás la información ambiental a la sociedad. Con lo cual, a partir de ese año, nosotros en el offshore antes no se hacían audiencias públicas y a partir de ese año empezamos a tener audiencias públicas donde toda la sociedad estaba invitada a participar y a dar opinión. No es vinculante, pero era como escuchar un poco qué pensaba la sociedad Claro. de la actividad. Con lo cual ahí nos dimos cuenta que había una comunicación que dar, había algo que hacer desde la industria y nosotros como geocientistas también, ¿no? Explicar un poco en esas audiencias, y hicimos un trabajo muy fuerte yendo a universidades, yendo localmente a hablar con gente, para explicar qué era, por ejemplo, una exploración en el offshore y qué podría generar al país. Y todos los recaudos ambientales que tomamos para hacer una operación extremadamente segura. Por eso nos asociamos con compañías que realmente cuidan el medio ambiente, como Equinor, por ejemplo, que Es Noruega, ¿no? son los noruegos, y que tienen como un culto muy importante de cómo cuidan el medio ambiente y realmente estándares muy elevados. Con lo cual, fue todo un aprendizaje, casi te diría, de cómo comunicar a la sociedad lo que hacemos. Claro. Y la verdad es que hoy sentimos, por lo menos en el ámbito de Mar del Plata, que hay una recepción totalmente distinta que el de inicio. Entonces, dando información, no desinformando, sino dando la información concreta y real, me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y de ser transparente en lo que uno hace. Claro, bueno, nos queda poco tiempo, pero quedará para otra vez que cuentes lo que me contabas fuera de cámara de cuando viajaste a Brasil, de qué hace Petrobras allá en su offshore, Sí. que es impresionante. Sí, la verdad que tuvimos un intercambio con Petrobras, un intercambio técnico entre parte de mi equipo de exploración y me encontré con mi par, y la verdad que fue un recibimiento súper cálido donde nos han mostrado, incluso fuimos al CEMPES, que es el Centro Tecnológico de Investigación, y realmente me quedé con una sensación de que acá en la región se hacen cosas súper importantes.
Petrobras tiene una escala de producción altísima, es quinta en el mundo, digamos, es muy interesante y en temas offshore creo que tenemos muchísimo para capitalizar de esos encuentros y de Claro. esos intercambios. Y la última pregunta que te hago es, ¿llegamos tarde? Porque digo, si vos encontrás que hay offshore, me decís que podés llegar 5 o 10 años, ¿llegamos tarde para abastecer al mundo en materia de hidrocarburos? No, definitivamente no. Yo creo que justamente las grandes compañías lo que están haciendo en este momento es ir a proyectos de escala. Invertir en los proyectos que realmente te van a generar ese salto superlativo, justamente por temas de transición energética, pero el mundo va a seguir necesitando de hidrocarburos, incluso para ir financiando todo lo que es la investigación para las nuevas energías, porque todavía hoy no las tenemos, estamos en esa transición. Por eso es importante que la industria pueda financiar investigación para tener una energía un poco más limpia en el futuro. Y nuestro objetivo es producir un barril de petróleo que sea también más sustentable, y eso significa que vos en tu proceso, en tu cadena de valor y de procesos, tuviste mucha atención en la parte energética para poder tener un barril con una menor huella de carbono, ¿no? Perfecto. Bueno, Fernanda Raggio, entonces, vicepresidenta de Exploración de YPF, muchas gracias. Gracias a vos.